Que Dios bendiga a cada uno esta mañana. Quiero invitarles a ponerse de pie para hacer una oración. Oremos. Amante Padre, estamos agradecidos de estar aquí esta mañana y escuchar tu palabra. Ya vimos, ya observamos, oh Dios, bastante profundamente el deseo tuyo para nuestras vidas, nuestros corazones, de esa sabiduría eterna. Y estamos aquí, oh Dios, pidiéndote esa sabiduría, Señor, porque necesitamos esa sabiduría eterna que tú posees, oh Dios, y que nos llama y nos invita a adquirirla y dar uso de ella para nuestro bien. Gracias por tu amor, por amarnos y brindarnos la oportunidad de tener esa sabiduría. Pedimos, oh Dios, que tú nos guíes esta mañana, Padre, que tú nos muestres tu camino, hoy y siempre, Señor. Nos encomendamos en tus manos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo soy. En esta mañana yo quisiera pensar un poco en esa frase, yo soy. Yo sé que no basta con lo que yo pueda decir esta mañana respecto a esa frase. Yo soy. No basta. No tengo las palabras, nunca las voy a tener y nunca podría terminar para lo que significa realmente esa frase respecto de Dios. Porque me refiero a nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador y también Salvador, cuando dice yo soy. En la Biblia vamos a encontrar muchos versículos que tienen esa frase, hablando de Dios, yo soy. En el Antiguo Testamento Dios le dijo muchas veces a los israelitas y a su pueblo, yo soy. Pero yo quisiera ir a el Nuevo Testamento. Esta mañana quiero ver algunos detalles. Vamos a comenzar haciendo una lectura de una historia, un acontecimiento en Juan capítulo 6. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 6. Vamos a leer desde el versículo 16 al 21, donde tenemos aquí una historia muy interesante. No es el único evangelio que tiene esta historia. Escogí este para comenzar. Vamos a ver también algunos puntos en los otros, pero quiero ver esta parte de esta historia. En esta parte tiene algo interesante, algo bonito. Me gusta mucho por la frase que Jesús da. Y pongamos atención a esa historia. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 24 a 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy. Y les dijo también, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Es una historia sobresaliente para mí. Es una historia muy resumida para mí. Yo me pongo a imaginar todos los detalles y esa historia podría ser un libro completo. Desde por qué salieron del mar, hacia el mar, por qué tenían que cruzar, lo que había pasado, dónde estaba Jesús y todo eso. Pero es una historia resumida. Jesús andando sobre el mar. Yo soy. No sé, a mí me llama la atención pensar en esta frase. ¿Por qué Jesús les dijo? Y yo quisiera que pensemos. ¿Por qué Jesús les dijo a los discípulos? Yo soy. Yo soy. ¿Por qué Jesús no estaba con los discípulos? ¿Por qué Jesús vino de esta manera? Podemos hacer muchas preguntas. Podemos hacer un sinfín de preguntas. Quizás no todas las preguntas las podemos contestar. Pero una cosa sí sé en esta mañana,
y mañana y cualquier día. Hay una razón por la cual Jesús dijo, yo soy. No temáis. Y una razón exclusiva era porque los discípulos tuvieron miedo. La otra razón que podemos pensar era porque Jesús se identifica a los discípulos. Y Él quiere identificarse con nosotros. Los discípulos no le reconocieron, no sé por qué no le reconocieron. Quizás por el miedo, quizás Jesús hizo a propósito que no pudieran reconocerlo, no sé. Pero ellos tuvieron miedo. ¿Estaban preparados los discípulos para recibir a Jesús? Evidentemente no estaban preparados. Ellos estaban frustrados, ellos estaban asustados, ellos estaban preocupados porque Jesús no venía y porque estaban yendo también contra un viento. Yo no tengo tanta experiencia en andar en el mar, pero con lo poquito que he andado, me doy cuenta que las olas del mar dan miedo. Dan miedo. Dan miedo. Entonces, hay una gran comprensión para los discípulos aquí. Los discípulos no entendieron bien. Jesús se identifica y Él dice, yo soy. Pero había algo en los discípulos que ellos necesitaban. Podemos comprender que tuvieran miedo. Podemos comprender quizás que había una razón por la cual no pudieron identificar a Jesús. Podemos comprender muchas cosas y ponernos en su lugar. Pero había algo que sucedía en ellos, que estaba comenzando a Jesús a hacer en sus vidas que todavía no había hecho. Y ellos necesitaban poder adquirir, desarrollar una relación con Jesús, identificar a Jesús, cosa que les costó mucho, e inclusive después habían cosas que ellos no entendían al final. Y no fue todo esa obra hecha hasta la venida del Espíritu Santo, inclusive hasta su muerte. Pero el de entender el yo soy, Jesús nos dice yo soy hoy y entendemos, lo aceptamos, lo recibimos y adquirimos de su presencia, de su conocimiento. Él se acerca a nosotros, nosotros estamos con Él, Él nos bendice, entendemos muchas cosas, adquirimos conocimiento a través de Él, lo identificamos, lo conocemos, pero eso sí, continúa. Yo quisiera esta mañana tal vez hacer la pregunta, ¿qué es el yo soy para mí hoy? No ayer, que ya pasó, no importa. No mañana, porque mañana quizás va a ser algo diferente. Para mí el yo soy, que no tiene que ser hoy, pero hoy. ¿Qué es para mí hoy el yo soy? Si Jesús se presenta a mi vida y Él dice yo soy, ¿qué tiene Jesús que decirle a usted y a mí? Yo soy. ¿Qué quiere Jesús para mí hoy? Cuando Él dice yo soy, ¿qué quiere darme a conocer? Jesús quiere estar cerca de sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos. Podemos ponernos en la barca con los discípulos allá en ese momento y ser parte de ellos. Reconocer que tenemos muchas de sus características y sus debilidades, las mantenemos y nos identificamos con ellos. Había algo que tenían los discípulos en ese momento y era lamentablemente algo que tal vez no quisiera decir, pero la Biblia lo dice. Y para eso vamos a ir a Marcos 6, Marcos capítulo 6. Ahí también tenemos la historia cuando Jesús anda sobre el mar. Y Jesús le dice también, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y Él subió a ellos en la barca y se calmó el viento, la tempestad se calmó. Y ellos se asombraron, se admiraron. Ellos no esperaban este hecho, que sucedería tal cosa. Antes vimos que inmediatamente que Jesús estuvo con ellos, la barca llegó, como que sucedió un milagro.
Rápidamente llegó, al parecer, a donde iba. Pero aquí ellos se asombraron, el viento se calmó. Ellos estaban admirados y maravillados, pensando en cómo es posible. Dice que se asombraron en gran manera. Está bien, yo también me hubiera asombrado, yo también me hubiera maravillado. Pero hay que ver lo que Dios quiere de nosotros y cómo nosotros necesitamos tener una fe más profunda y acercarnos más a Dios y poder confiar más en Él y sentir más el propósito de Él para nosotros. Porque en el versículo 52 vemos que dice, porque aún, dice, ¿por qué se asombraron? Dice, ¿por qué se maravillaron? Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes. Y dice, ¿por cuánto estaban endurecidos sus corazones? Es una declaración bíblica. Así estaban los discípulos. ¿Y qué era lo de los panes? Lo de los panes lo encontramos en Juan. Volvemos ahí a Juan otra vez. ¿Qué era lo de los panes? Jesús había alimentado a 5,000 personas en el capítulo 6 de Juan. Él había alimentado 5,000 personas antes de que los discípulos vinieran. Un milagro maravilloso, un milagro extraordinario. Pero ¿por qué los discípulos estaban ahí admirándose? Porque Jesús entró a la barca, caminó y el viento se calmó. Si ellos habían visto un milagro tan grande. Quizás a mí me hubiera pasado igual. Quizás hubiera tenido que decir, ay Dios, perdóname, porque ¿cómo es posible que yo tuviera miedo? Dios, yo aquí en esa situación viendo todo esto y se me olvidó lo que usted hizo de los panes. Quizás me hubiera pasado igual, no sé, pero yo me pongo a pensar, hay tormentas en nuestras vidas, hay momentos iguales. Dios hace obras maravillosas, viene el otro día, nos pasa algo, inmediatamente comenzamos a dudar, comenzamos a luchar, comenzamos a tener miedo. Nos cuesta identificar el yo soy, sentir la presencia de Dios y sentir la confianza de que Él está conmigo, de que Dios tiene control. ¿Y cuánto nos cuesta? Es una realidad que tenemos que reconocer todos los días, cada momento. Y Dios tiene algo siempre diciéndonos a nosotros en cada área de nuestras vidas, en cada momento en el que estamos pasando dificultades, a veces cosas sencillas, a veces son más sencillas de lo que nosotros queremos verlo, pero lo estamos viendo más difícil de lo que es. Jesús había alimentado 5,000 personas, no era un poquito de personas. ¿Alguna vez ustedes han estado en donde hay 1,000 personas? Yo no estoy seguro si he estado donde hay 1,000 personas reunidas. Yo he estado en lugares donde, creo que sí, tal vez sí. En el Festival de la Luz de San José estuve una vez, yo casi no recuerdo bien, pero era algo horrible. Era una experiencia horrible. ¿Por qué era una experiencia horrible? Porque la gente estaba como loca por todos lados. Y la gente, unos hacían una cosa por allá, otros por allá, la gente tiraba luces, otros caían borrachos, otros hacían, bueno, había de todo. Otros estaban fumando drogas, otros andaban robando, otros... Era un desastre. Pero este milagro que Jesús hizo a los discípulos en ese momento ahí, para los 5,000 personas, ¿cómo sería estar sentado o parado con 5,000 personas en un lugar donde la gente está calmada, escuchando al gran maestro? Una obra extraordinaria, y que la gente ya tiene hambre y Jesús hace un milagro como este. Unos cuantos panecillos y unos cuantos pececillos, comida para todos. Nos ponemos en esa situación y decimos, ¿cómo era posible para los discípulos? Todavía tenían el corazón endurecido. Pero si pensamos bien, de la misma manera, creo que a veces nos pasa. Tenemos nuestro corazón un poco endurecido. Tal vez no vamos a ser tan bruscos, tal vez debiéramos ser bien conchos con nosotros y decir, realmente me falta suavizar mi corazón, estoy duro. No sé. Cada uno de nosotros sabemos y Dios nos puede hablar, ¿cómo está mi corazón? ¿Está endurecido como los discípulos?
¿Entiendo yo quién es Jesús para mí? Los discípulos no estaban entendiendo todavía quién era Jesús para ellos. No habían entendido exactamente quién era Jesús todavía. Lo tenían como alguien que esperaban, pero con un concepto equivocado. Y eso los limitaba. Los limitaba para poder adquirir el discipulado y también para estar cerca de Jesús. Quizás Juan llegó a tener una comprensión más profunda con Jesús, dice que era el discípulo amado. Sin embargo, los resultados que vemos después, vemos que él era un hombre que no era de mucho liderazgo. Pero no estamos para juzgar a los discípulos, estamos para pensar en nosotros, en mí, yo. Jesús me dice hoy, yo soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cómo está mi corazón esta mañana? ¿Qué tan suave? ¿Qué tan duro? Yo estoy seguro que Dios quiere esta mañana que miremos a Él y creamos en Él tal como Él es. Aunque no lo entendamos todo, aunque no lo comprendamos todo, aunque no podamos tener todas las respuestas, podamos recibir lo que Él quiere darnos, aunque sea un poquito lo que necesitamos. Si tenemos que suavizar nuestro corazón, tal vez, si tal vez Él quiere todavía mostrarnos algo diferente, tal vez Él quiere que simplemente oremos, no sé. Quizás Él quiere mostrarnos hoy quién es y dar algún concepto equivocado que yo tengo de Él. Tal vez Él quiere mostrarme que Él es un Dios más cercano de lo que yo siento que Él está. Tal vez Él quiere mostrarme que Él está más lejos de lo que yo pienso que Él está de mí. No sé. Pero Dios nos puede mostrar. Yo sé que Dios nos puede mostrar. Dios quiere esta mañana y yo deseo que miremos a Él y encontremos en Él lo que necesitamos. Cada uno de nosotros, individualmente, desde el más pequeño hasta el bebé, necesita de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? ¿Estoy yo creyendo? ¿Está Él controlando? ¿Confiando yo en eso? ¿Estoy yo tranquilo? ¿O hay algo que tal vez no me deja? ¿Cómo es mi vida? Más adelante Jesús le explica a los discípulos, después de que sucede esto en el mar, y Jesús llega al otro lado, sucede tal milagro, llega al otro lado. ¿Y qué pasa al otro lado cuando Jesús llega al otro lado? Dice que hallándole la gente ahí, comenzó a decirle, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Y comenzaron a decirle, oh, Rabí. Jesús les dice, de cierto os digo, en el versículo 26 de capítulo 6, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan. Y la gente quería pan, y estaba ahí por el pan, y quizás a los discípulos también algo les había influido este tipo de pensamiento, este espíritu que había ahí. Jesús le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Y eso es de qué se trata. Él quiere saber quién soy. ¿Quién soy yo? Yo soy. Trabajen por saber quién soy yo. Y Jesús lo dice claramente. Porque más adelante Él se identifica otra vez. Y no yo ahora con los discípulos, sino con esta gente. Él se identifica. Y Él dice, yo soy otra vez. Versículo 32, Él dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da lo verdadero, el pan del cielo, el pan verdadero, el pan de Dios, el que Él descendió del cielo y da vida al mundo. Ese soy yo. Y Jesús quiere que tengamos a Él como el pan de vida. Pero se nos olvida, ¿sí o no? A veces nos cuesta creer, ¿sí o no?
Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Jesús dice, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Y entender eso, lo entendieron los discípulos, lo entendió esa multitud de gente que estaba ahí buscándole ahora otra vez también. ¿Cómo habían llegado? Los discípulos les costó, ¿cómo llegaron ellos? Cosas de preguntar. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Eso le dijo Jesús a una gran mayoría de los 5,000 que habían sido alimentados. Mas aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me dará vendrá a mí. Yo soy. Esa es la voluntad del que me ha enviado. Yo soy. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo soy. Y yo le resucitaré en el día posterior. Yo soy. Jesús es el pan de vida. El pan de vida. Y hay otros muchos más versículos que habla de Jesús, yo soy. Aquí mismo en Juan 10, versículo 7, Jesús dice que Él es la puerta. Él es la puerta y Él invita a todos. Y a esa misma gente que estaba ahí, Él les estaba diciendo en ese momento, yo soy la puerta. Yo soy el pan, yo soy lo que ustedes necesitan. La puerta que ustedes necesitaban para alimentarse del pan espiritual. Pero no entendían. Sino que más bien murmuraban. Jesús también dice en Juan 10, versículo 11, Él dice, yo soy el buen pastor. Yo solo no soy pan para que coman. Yo también yo no soy el pasto que ustedes comen ahí, como ovejas. Las ovejas no comen pasto, pero no le iba a dar pasto a las personas, le iba a dar comida. Y Él es el pastor, y Él es la comida también. Pero, ¿cómo es posible? Jesús es todo eso para nosotros. Jesús es todo eso para nosotros. ¿Y cómo es posible? Y a veces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Por qué yo me afano tanto? ¿Por qué yo me preocupo tanto? Hay una humanidad, hay una tendencia, tenemos que reconocer para poder también identificarla, verla, tratarla, llevarla, equilibrarla, llevarla a Dios y dejar que Él nos ayude. Conversando con cierta persona, duro de corazón, la persona se ciega de una manera increíble cuando la persona no reconoce su necesidad. Se ciega de una manera más de lo que a veces pensamos. Se ciega porque no puede ver, porque se enfoca mal, porque no reconoce, porque no acepta, porque no quiere. Y la lista continúa. Pero Jesús nos dice, yo soy. Jesús también nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo eso es Jesús para nosotros. Él dice, yo soy todo eso, yo ofrezco todo esto. Soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14, versículo 6. Y en Juan 15, versículo 1, Él dice, yo soy la vid verdadera. Y ahí es donde nos toca muchas veces a nosotros como iglesia. Jesús es la vid. Él es la fuente. Y Él es el que nos une a nosotros, como cristianos, como iglesia. Nosotros todos estamos conectados de Él. Pero a veces nuestra arrogancia nos divide. Nuestra falta de conocer y creer o conectarnos a Él nos divide. Nos separa. La desobediencia. Y podemos agregar cuántas cosas nos separa de Él. Yo soy el que los conecta a ustedes. Yo soy la vid verdadera, el que le da a ustedes lo que necesitan, el alimento, la sustancia, el que los une.
Esa es la vida, la iglesia. Jesús también usa en otras ocasiones la frase yo soy, en otras ocasiones, de otra manera distinta. Él es más que eso inclusive, más que de todas esas cosas que yo he mencionado. Y Él nos ama más que también de lo que nosotros creemos. Y ama más a esas personas que andan en el mundo vagando, más de lo que nosotros los amamos. Y Él tiene más compasión de ellos de la que nosotros sentimos cuando lo vemos ahí en esa miserable vida. Más compasión. Vienen preguntas humanas. Pero entonces, ¿dónde está Él? Esas preguntas a veces terminan siendo irrespondibles para nosotros porque no las podemos entender. La respuesta, si Él nos la diera la respuesta en este momento, nos explicaría un sinfín de inmensidad en la universidad de cosas que están sucediendo, por el cual Él sabe lo que está haciendo, en fin, no entenderíamos. Vamos a Mateo capítulo 14, también nos habla de esa historia. Mateo 14. Versículo 22 a 34. Tenemos exactamente esta misma historia. Jesús llega y se encuentra a los discípulos ahí en el mar después de enviarlos para que vayan al otro lado del mar. Y las olas estaban azotadas, dice en el versículo 24, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. Y aquí tenemos una parte de la historia que no teníamos en la otra. Entonces Pedro le respondió y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y ascendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. En el momento Jesús entendió en el momento Jesús extendió la mano y asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hay algo interesante. A pesar de que los discípulos no lograban entender el propósito de Jesús, pudieron identificar que sí era el Hijo de Dios. Pudieron creer que sí era el Hijo. Yo soy el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Aunque todavía no pudieron identificar el propósito de Jesús y saber bien cuál era el propósito y cómo iban a suceder las cosas, cómo iban a hacer y llevar a cabo su voluntad. Ellos nunca lo comprendieron, nunca lo pudieron entender. Sí creyeron y conocieron y supieron que ese era el Hijo de Dios, el prometido. Verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Pero hay algo interesante en la historia de Pedro que tenemos que aprender. Podemos ponernos en la situación de Pedro. Tormentas en la vida, dificultades en la vida. Queremos triunfar. ¿Quién no quiere triunfar? ¿Quién no quisiera en ese momento poder venir aquí adelante y decir, vea el milagro que yo puedo, Jesús está conmigo, vea el milagro que yo puedo hacer, vea todo lo que yo puedo hacer con Jesús? ¿Quién no quisiera triunfar? Saber y entender y tener cosas sobresalientes de que Dios está conmigo, el poder de Dios está conmigo. ¿Quién no quiere? Todos queremos. Sí. Pero Jesús le muestra a Pedro
su debilidad. Queremos, pero tenemos debilidades. Jesús le muestra a Pedro su debilidad. Él tenía una capacidad, pero tenía una debilidad. Nosotros tenemos capacidades, también tenemos debilidades. Las debilidades luchan contra las capacidades que Dios nos da. Tenemos la capacidad de creer en Dios, confiar, permanecer en Él. A través de su ayuda, Él nos da esa capacidad. Llegan momentos difíciles y decimos, sí, Jesús, aquí estoy yo y voy. Jesús, si usted es, pero en cierto sentido confrontó su fe. Quiso demostrar su fe, pero reinó su debilidad. Las decisiones en la vida, muchas veces, para entender y conocer a Jesús y saber quién es Él para mí, requiere de prudencia, requiere de entrega. Realmente lo que Pedro mejor podía hacer en ese momento, sabiendo que él se había asustado, sabiendo que él había tenido miedo, sabiendo que él no había estado confiando en Jesús. Jesús ya casi viene y él dijo que va a venir. Yo voy a confiar, yo voy a esperar en él, pero no estaba en esa situación. Sabiendo y reconociendo que estaba en esa situación, lo que mejor que podía haber hecho Pedro en ese momento era, Jesús, aquí me postro ante ti. Y rodillarse y decirle, Jesús, ayúdeme a andar sobre la vida, caminando con ese poder que usted tiene ahí para caminar sobre las aguas, sobre la vida. Ayúdame a enfrentar las tormentas que yo necesito enfrentar con ese poder que tú tienes para ahí. No literalmente, no. En mi vida, en lo que tenga por delante. Aquí estoy, Jesús, muéstrame. ¿Quién eres tú realmente? Pero quiso disfrutar del poder de Jesús, disfrutar del poder de Dios, sin tan siquiera estar seguro completamente de quién realmente era Jesús, porque ellos no dijeron hasta después, ese realmente es el Hijo de Dios, pero estaba tratando de confirmar quién Jesús era, el que es, yo soy. Si eres tú, dijo él, si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas. Está bien, había un impulso de fe y eso hizo que Pedro podía caminar sobre el agua, pero disfrutó de cosas que ninguno de los discípulos disfrutaron, pero también experimentó de cosas que los demás tampoco experimentaron. Él pudo caminar con el poder de Dios, de Jesús, sobre las aguas, pero también experimentó la humillación. Volvió a la barca humillado, como si no hubiera andado sobre las aguas. Entonces el poder de Dios es delicado. Saber quién es Dios, yo sé que Él tiene el poder, Él es el pan, Él es la vida, Él es la puerta, Él es la vida. Tiene poder. Pero ¿cómo estoy yo tratando de disfrutar el poder de Jesús? ¿Cómo estoy yo tratando de usar el poder de Dios en mi vida? Lamentablemente hay iglesias, hombres en iglesias, personas en iglesias, no es para criticar, pero lamentablemente haciendo el ridículo como Pedro, tratando de usar el poder de Dios para sentirse tal vez arriba, sentirse bien, retando el poder de Dios para hacer una demostración. Y no es para juzgar, es la realidad. Porque nosotros no queremos el poder de Dios en nuestras vidas para exaltarnos, sino para que Él nos guíe, para que Él nos ayude, para que Él nos dé fortaleza en la tempestad, en la tormenta, sin necesidad de salir de la barca, sin necesidad de arriesgar, sin necesidad de impresionar, con humildad. Y Él haciendo la obra en nosotros, Él trabajando en nuestras vidas, Él usándonos, no importa qué tan pequeño sea. Un viento fuerte había soplado.
El hecho de que Jesucristo estuviera ahí, de pronto, después de estar largo, caminando sobre el mar, un gran milagro había sucedido ante los ojos de los discípulos. Pedro podía caminar sobre las aguas, pero también se hundió. Y el hecho de que el viento se calmara, el agua se calmara, y pronto pudieron llegar rápidamente al otro lado. Enseguida, dice, en el versículo Juan 6, dice que enseguida llegaron. Quiere decir que no hubo problemas. Continuar. Yo soy, dice Jesús. Yo soy cuando Él nos envía. Yo soy en medio de la tormenta. Yo soy en el momento de tener fe, de necesidad de fe, de creer, y sin mirar al lugar equivocado. Como Pedro, que miró, enfatizó en las aguas, en las tormentas, volvió donde estaba antes, en el miedo que estaba antes, aunque lo había dejado. Yo soy cuando fallamos, cuando nos hundimos como Pedro, por falta de creer. Yo soy, Él es, cuando más lo necesitamos. Y para terminar, yo quiero leer las palabras de Job en el capítulo 9. Tengo un versículo en Isaías también. Job, capítulo 9. Todos sabemos que Job pasó una vida muy difícil, una prueba muy difícil. Pero aquí vemos las palabras de Job ante Dios. Y yo siento que tiene un corazón muy, muy correcto de lo que cree que Él es. Yo soy. Dice Job 9, capítulo 9, versículo 4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los transformó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos. Él anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión, los Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Yo soy. No lo entendemos todos. No podemos. Pero confiamos, podemos confiar. Ve lo que dice no anoté esta cita, a ver si lo puedo encontrar. Por alguna razón no la anoté. Isaías 41. Dios dice, no temas, porque yo soy. Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy, ese es nuestro Dios y Él nos dice hoy, no temas, yo soy. Además, quiero animarlos, quiero dejar eso con cada uno de nosotros y que Dios dirija a cada uno. Que Dios les bendiga.